pues así vamos a ir a la palabra. Continuamos yendo a través del libro de Oseas. Hemos estado varias semanas viendo pues uno de los profetas acerca de quien tenemos más información casi que ninguno de su vida personal. Nos habla la vida de su matrimonio con su esposa Gomer, y nos da una visión pues muy cercana y muy personal de los problemas que tuvieron como matrimonio, y sirvió su matrimonio como ilustración de la relación de Dios con su querida nación de Israel. Oseas, según entendemos, bien, pues según entendemos de lo que nos dice la Biblia, lo que nos dice Dios en el libro de Oseas, que a veces habla un poco en ilustraciones, no sabemos todo cuánto es totalmente literal y cuánto está describiendo de una forma un poco más literaria, pero lo que vemos es que Dios le cuenta a Oseas antes de su matrimonio que la mujer con quien se va a casar y la mujer a quien ama va a serle infiel y va a tener problemas en el matrimonio. Bien, evidentemente todos los matrimonios tienen luchas y tienen dificultades que tienen que superar y se tienen que pasar. Obviamente no es correcto, no está bien que en un matrimonio haya temas de infidelidad, o por lo menos infidelidad tan avanzada como la que vemos en esta historia. Pero vemos que incluso en un caso de infidelidad, que es terrible, trágico, una cosa que debería haber destruido el matrimonio de estas personas, o sea, en condiciones normales, en cualquier otro caso, el matrimonio se habría roto y ya no quedaría absolutamente nada, ¿no? Pero vemos cómo Dios utiliza a Oseas para demostrar que Dios, aunque su pueblo le había sido infiel, igual que Gomer con Oseas, y más por su infidelidad pues con otros dioses, a pesar de todo lo que iba a hacer el pueblo contra Dios, Dios iba a perdonar a ese pueblo, sin que lo merecieran. ¿Bien? No era el caso que el pueblo pecaba y pues se sentía mal por su pecado y quería volver y pedir perdón a Dios por lo que había hecho. Para nada, ¿no? Se metía en el pecado y tenía que ir Dios a por su pueblo, a rescatar a su pueblo de las cadenas en las cuales había caído por su pecado. Y vemos pues la misma ilustración básicamente en la vida de Oseas y de Gomer, ¿bien? Y ellos sirven de ayuda, también sirven de ánimo para los que han pasado por un matrimonio con dificultades semejantes o diferentes, para ver que el perdón realmente es un poder maravilloso. Bien, el pecado es terrible, el pecado destruye, pero el perdón de Dios y el perdón que da Dios es mayor incluso que el pecado. Y bueno, eso es el tema principal de este libro, ¿no? El perdón y de lo que es capaz Dios de perdonar. Pero bueno, en Oseas 4, bien, empieza a hablar Dios un poco más específicamente acerca del pueblo. Ya en este capítulo no vemos nada de Oseas ni de su esposa. Ahora habla Dios directamente al pueblo de Israel, bien. Y como para recordar un poquito, porque la semana pasada nos estuvimos aquí viendo todo esto, no nos concierne en el sentido de que nosotros no somos el pueblo judío. Hay iglesias que intentan como asumir la posición de los judíos y decir que nosotros como cristianos somos iguales que los judíos en el Antiguo Testamento. Y no es cierto. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla de que Dios formó su iglesia y somos un grupo distinto, con una relación distinta con Dios que los judíos del Antiguo Testamento. ¿Bien? Pero, aunque sea eso el caso, servimos el mismo Dios y el Dios del Antiguo Testamento no ha cambiado hasta el día de hoy. Seguimos sirviendo el mismo Dios que tuvo estos tratos con Israel
y nosotros cometemos los mismos pecados que la nación de Israel. Somos infieles a nuestro Dios a menudo. Y vemos iglesias en todas partes que son un desastre, tanto de pastores como miembros, o sea, de arriba hasta abajo, y lugares que tienen el nombre de una iglesia cristiana, pero de cristianos en realidad no tienen nada, ¿no? O sea, no imitan a Cristo en nada. Se ve a veces hipocresía, se ve pues gente aprovechándose de otras personas por su poder, por su autoridad, intentando sacar dinero. Se ve de todo en el nombre del cristianismo. Y es muy fácil mirar externamente, pero si miramos para adentro, hay que decir, nosotros también somos capaces de los mismos pecados y cometemos muchas veces esos pecados. ¿Bien? Hay que reflejar en nuestro corazón y decir que realmente pues nosotros repetimos muchos de los pecados que vemos aquí en el libro de Oseas. Y bueno, vamos a ver cuál es la raíz del problema en Israel. Eso es lo que nos cuenta. El título ya nos da un poco el tema. Conociendo a Dios o conocimiento de Dios. Y ahí la clave para todo lo que fue mal en el pueblo de Israel en estos tiempos. Bien. Vamos a empezar orando y después empezamos con el versículo 1 de Oseas 4. Nuestro Padre, damos gracias por el tiempo ahora en tu palabra. Pido, Señor, que nos bendigas. Pido que me ayudes a mí a hablar claramente de tu palabra y pido que sea de bendición y de ayuda a cada uno. Pido que me des sabiduría y que no estorbe yo lo que quiere decir el Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, Oseas 4:1 dice: Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios, ahí el título del mensaje, en la tierra. Dios está diciendo, oídme, nación de Israel. Estamos hablando principalmente de la nación del norte. Bien, ¿os acordáis que Israel se dividió en dos? Oseas era un profeta principalmente en el norte de Israel. Está hablando al pueblo del norte que se extravió, incluso más que el sur. Bien, eran más idólatras y más pecadores que los del sur. Y Dios está diciendo, Dios contiende con los moradores de la tierra, que es una frase interesante. Dios está luchando, está en conflicto con su propio pueblo. Acuérdate que esto es el pueblo de Dios del cual estamos hablando, ¿no? Estos son las personas con quien Dios hizo un pacto y que Dios amaba. Y está en contienda. ¿Por qué? Porque no hay verdad. Dios es el Dios de la verdad. Dios es, o sea, lo que le define es la verdad. La Biblia dice muchas veces, Dios es luz, ¿no? No hay oscuridad en él. No hay verdad ni misericordia, y Dios es misericordia. No hay perdón, es la idea. No hay ni conocimiento de Dios en la tierra. Y ahí el problema. Acordamos que en los tiempos de los cuales estamos hablando aquí, ¿no? No tienen Biblias todos, obviamente. No pueden simplemente abrir sus Biblias y leer para conocer a Dios. ¿Cómo conocen a Dios? Aparte de sueños, o sea, Dios comunicaba más activamente con los que lo buscaban. Eso sí, eran tiempos distintos. Pero principalmente a través de los profetas, en las sinagogas y en los lugares donde se enseñaba la ley de Moisés. ¿Bien? Lo podemos comparar a lo que serían las iglesias hoy en día. No eran exactamente iglesias, pero había lugares donde podían ir a aprender, a conocer más de Dios. A ver. Y el problema en Israel era ese. El pueblo ya no conocía a Dios. Recuerda mucho nuestros tiempos. Aquí vivimos en un lugar donde históricamente era muy católico este sitio, y según me cuentan, en el País Vasco era más católico que ninguna parte hace años. Pero, o sea, ha cambiado muchísimo en pocos años. La gente de normal hoy en día conoce muy poco de Dios. No conocen la Biblia y no conocen quién es el que cuenta la Biblia. O sea, tienen una idea de Dios basada en ficción, basada en, pues, críticas de cristianismo, críticas de la iglesia, y
tienen un concepto de Dios que simplemente no se alinea para nada con lo que nos cuenta la Biblia de Dios. ¿Bien? Y eso es un problema. Simplemente es decir, no conocen a Dios. No saben acerca de Él. Y en la generación que tiene más a mano la Biblia que ninguna otra, bien, hoy puedo ir en el internet, abrir una página y tener 100 Biblias de comparación en un clic. Tienes la aplicación de la Biblia en el móvil, o puedes ir a la librería y comprarte la Biblia baratísima. ¿Bien? Tenemos más acceso que nunca y tenemos a una generación que conoce menos que nunca a Dios. ¿Bien? Bueno, parecido a los tiempos, esto es lo que está describiendo Dios en Israel. Lo que les fue mal era esta falta de conocimiento de Dios. Dice, oíd palabra de Jehová, la palabra de Dios. O sea, Dios va a hablar a través del profeta Oseas, ¿no? Y acuérdate, a través de los profetas es como podían conocer a Dios. O sea, escuchando, eso era la forma de corregir el problema. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende... espera, esto lo leímos ya. Versículo 3. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella con las bestias del campo y las aves del cielo, y aún los peces del mar morirán. Dios está hablando del castigo que va a venir a la nación de Israel por su pecado. Han abandonado a Dios, han dejado de conocerle, por lo tanto Dios va a traer castigo. ¿Bien? Las consecuencias de este abandono de Dios. Yo creo que podemos ver en nuestros tiempos también, la tierra está peor que nunca. En cuanto a medio ambiente, en cuanto a las enfermedades y pandemias y todo lo que ocurre hoy en día, pues hay más guerras que en mucho tiempo. Hay problemas por todas partes donde quieras mirar. ¿Por qué? Pues porque principalmente en su raíz, porque la gente no conoce a Dios. La gente ha abandonado a Dios. Y eso es la raíz del mal. Dice, ciertamente, hombre, no contienda ni reprenda a hombre. Los humanos no deberían estar en conflicto los unos con los otros. Dice, porque tu pueblo es como los que resisten al sacerdote. Los sacerdotes eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. Bien, otra vez, recordemos, ¿no? Tiempos muy distintos. No tenías Biblia, no tenías pastores por internet y no tenías todos los recursos que hay hoy en día. La gente ordinaria conocía a Dios a través de los sacerdotes, a través de profetas y los predicadores. Bien, los sacerdotes simplemente son los intermediarios, los representantes, ¿vale? Mucha gente no podía leer, no tenían, y aunque pudieran leer, no tenían acceso a la Biblia, ¿no? Y aprendían de Dios a través de los sacerdotes. Y el pueblo se podía describir como un pueblo que resistía a los sacerdotes, o sea, que no quería tener que ver con el conocimiento de Dios. Dice, caerás por tanto en el día, y caerá también contigo el profeta de noche, y a tu madre destruiré. Ahora vamos a entrar vamos a ver que la raíz del problema no acaba con el pueblo en sí. O sea, Dios condena más que al pueblo que no conoce a Dios, a los sacerdotes y los profetas que no están contando a Dios. O sea, no están contando al pueblo acerca de Dios. Los dos tienen culpa. Ahora, no es que el pueblo, por ambas partes Dios manda juicio. ¿Bien? Pero ahora vamos a transicionar y Dios va a hablar más específicamente de los sacerdotes que no están predicando, no están haciendo de su rol. Dice, por eso incluye aquí al profeta, ¿no? Caerás en el día, caer es, está hablando de las consecuencias del pecado. Se podría decir morirás en pecado. Caerás en el día y caerá también contigo el profeta en la noche. A tu madre está hablando de la nación en sí, está hablando del pueblo en sí de Israel. Destruiré, y es lo que pasa. Bien, dijimos, hablamos de que Oseas vivió durante los últimos reyes de la nación del norte antes de que viniera Sennacherib,
y arrasara el pueblo judío del norte, les llevara al cautiverio y cesó de existir la nación de Israel del norte. Bien, el Judá en el sur sí que siguieron, pero el norte dejó de ser un pueblo. Bien, muy pronto, de eso está hablando Dios. Mi pueblo fue destruido, y esto está hablando del futuro otra vez, ¿por qué? Por falta de conocimiento, porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Claro, aquí Dios está hablando al pueblo entero. Va a hablar de los sacerdotes más específicamente, pero aquí, según entiendo yo el versículo, cuando Dios dice, yo te echaré del sacerdocio, está hablando Dios del rol que tiene Israel, porque sacerdote simplemente significa intermediario, ¿no? Lo que dijimos. Dios aquí está hablando del rol de Israel entre las demás naciones, porque igual que un judío normal aprendía de Dios a través de un sacerdote, o un intermediario, pues las naciones fuera de Israel, que no tenían a Dios que les hablaba, no tenían el templo y no tenían tan cercano a Dios, ellos aprendían de Dios a través de los judíos. Los judíos, para las naciones alrededor, eran como sacerdotes. ¿Bien? O sea, ¿entendéis de lo que estoy hablando? Los judíos aprendían de Dios a través de un sacerdote, un profeta. Y las naciones exteriores aprendían de Dios a través de Israel. Y eso era el propósito de Israel. Muy semejante al propósito de la iglesia en un mundo perdido. La iglesia debería ser un foco, una lámpara que demuestra a Cristo al mundo. El pueblo judío era como sacerdotes para las naciones a su alrededor. Y por eso dice Dios, yo te echaré del sacerdocio. Cuando Dios borra del mapa la nación de Israel, está quitando, por decir así, está quitando el sacerdote a las naciones alrededor. Bien, está quitando este intermediario entre el pueblo y Dios. O sea, las consecuencias son devastadoras para el pueblo mismo y para las naciones a su alrededor. Dice, ¿por qué? Porque te olvidaste de la ley de tu Dios. Muy sencillo, el problema aquí. Se olvidaron de lo que decía Dios porque no le conocían. Abandonaron a Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Bien, abandonaré al pueblo, por decirlo así. Esto es repetición ya de lo que hemos visto en los capítulos anteriores. Dios está hablando de las consecuencias del pecado. Dios ha hablado también del perdón y la misericordia. Bien, en el capítulo 4 no vemos las promesas de Dios para el pueblo, pero van a venir. 7. Conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. Esto es decir, cuanto más grande era la persona, más pecaba. Es otra forma de decir esto. También yo cambiaré su honra en afrenta. Aquí está, o sea, el castigo de Dios o la culpa que asigna Dios, esencialmente va de la persona sencilla que no conoce a Dios porque no tiene tanto acceso a Dios. Su pecado es menor que la persona como el sacerdote que conoce y debería estar conociendo más a Dios porque tiene más acceso. La culpa de ese es mayor. Entendemos. Conforme a la grandeza de la persona y el acceso que tiene a Dios, conforme a eso es su culpa, es lo que está diciendo. O sea, cuanto más saben y cuanto más opción tienen, más culpa tienen. Y la Biblia dice lo mismo en nuestra generación también. Igual es mejor sacarla. Lo siento. Igual en nuestros días. A veces nos cuesta pensar en otras partes del mundo donde no conocen tanto a Dios, ¿verdad? Una tribu olvidada en alguna parte que no tiene misioneros, no tiene la Biblia, no tiene tanta oportunidad como uno que vive en Rentería, que tiene a mano una iglesia, por ejemplo. Y la Biblia habla de eso. La Biblia dice que conforme al alcance que tienen, Dios va a asignar culpa. O sea, Dios
condena más al que tiene a mano a Cristo y le rechaza que al que tiene menos acceso a Cristo. Bien, Jesús dijo que si Tiro y Sidón, que eran eran ciudades fuera de Israel, si en esas ciudades hubieran visto a Cristo, se hubieran arrepentido. Está haciendo una comparación con pueblos judíos y pueblos paganos, ¿os acordáis? Y lo dijo para decir, Dios va a castigar más severamente a los pueblos judíos que vieron a Jesús y no se arrepintieron. Bien, aquí está diciéndose lo mismo. Conforme a su grandeza, conforme a su altura social y su alcance a Dios, así pecaron. Yo voy a convertir su honra, la misma idea, cuanto más grande, más honra, más riquezas y más acceso tienen, voy a convertir su honra en afrenta. ¿Bien? Dios va a hacer, como tantas veces hablaba Dios, va a dar la vuelta a la cosa y va a exaltar al humilde y humillar al grande. ¿Bien? Otra vez, porque tenían acceso y tenían oportunidad y rechazaron a Cristo. Dice, del pecado de mi pueblo comen. Esto es referencia a los sacerdotes que comían de los sacrificios. ¿Os acordáis que Dios había instituido que los judíos, cuando pecaban, mandaban un sacrificio para representar el perdón de los pecados, ¿no? Así funcionaba la ley de Moisés. Y los sacerdotes comían de los sacrificios. Bien, no tenemos muchas veces la idea de que mandaban un cordero y lo quemaban y se quemaba enteramente el cordero, algo así. No, el holocausto era quemarlo para comer. En esa ofrenda era algo que se aprovechaba. Era comida al final. Y Dios está diciendo, los sacerdotes están comiendo de los sacrificios por el pecado del pueblo y en su maldad levantan su alma. Otra vez, Dios condenando a aquí los líderes religiosos de los judíos, más que los judíos mismos. La culpa cae más sobre ellos que sobre el pueblo. Y será el pueblo como el sacerdote. Le castigaré por su conducta y le pagaré conforme a sus obras. Bien, no es que algunos quieren coger y decir, coger esto y decir, pues Dios condena al religioso, a los pastores falsos, a los falsos maestros y los que están aprovechándose. Y sí, esto está hablando de eso, pero el pueblo será castigado, así como el sacerdote, según su medida cada uno. Dios, así es verdad, asigna más culpa al sacerdote que al pueblo, pero el pueblo será castigado también. O sea, cada uno tiene su culpa. Otra vez, conforme a las opciones que tienen para conocer a Dios. Le castigaré por su conducta y pagaré conforme a sus obras, a cada uno exactamente según lo que se merece. Pagará Dios. Dice, comerán, pero no se saciarán, fornicarán, más no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. Esto es una forma de decir, todo lo que hacen no va a satisfacer. O sea, va a ser vacío, todo lo que intentan. En mis clases de inglés, tengo niños de 14, 15 años que me hablan de que quieren ir a las fiestas y ojalá sus padres les dejaran pasar toda la noche fuera de casa y poder hacer fiestas y beber y emborracharse y todas estas cosas. Y son niños, son jóvenes y lo único que desean son estas cosas que cualquier persona que con cabeza sabe que es destruir su cuerpo, destruir su futuro, destruirse. Es lo único que quieren. Y Dios está diciendo, todo eso que buscan intentando satisfacerse no va a saciar, va a ser vano, va a ser vacío, no va a servir de nada. Eso es el castigo de Dios. Eso es descripción perfecta de la caída del hombre, porque todo lo que es el pecado que vemos a nuestro alrededor, las cosas que ofrece Satanás, suelen ser perversiones, versiones vacías de lo que Dios ha creado. Dios ha creado todas las fuentes de gozo y placer y disfrute que hay, las creó Dios y las pervirtió Satanás.
Y la gente busca estas perversiones y dicen, ¿por qué no me satisface? Pues por el pecado. Comerán, no se saciarán, fornicarán, no se multiplicarán, porque dejaron de servir a Jehová. ¿Por qué? Porque ya no están haciendo lo que Dios ha dicho. Fornicación, vino y mosto quitan el juicio. Cuanto más pecan, menos piensan. Más lejos están de Dios, porque se meten en un ciclo de pecado que les deja perdidos. Nosotros sabemos de qué está hablando eso, ¿no? O sea, el pecado es una trampa, es un pantano. Te metes un poquito y te arrastra hacia más. Y con cada paso te vas alejando de Dios y es más difícil dar la vuelta. Y eso es lo que está describiendo Dios. Mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y el leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a su Dios para fornicar. O sea, tienes al pueblo buscando soluciones, buscando respuestas de ídolos de madera. ¿Por qué? Porque no quieren buscar la fuente de sabiduría que es Dios. O sea, quieren tanto a su fornicación, a sus deseos carnales, quieren tanto su forma de vivir que están buscando sabiduría de un madero, ¿no? De un ídolo muerto. O sea, un ídolo que no tiene ni vida ni nada que ofrecer. ¿Por qué? Porque están tan metidos en su pecado, no quieren salir de ello. Ese es el problema con los judíos. Sobre las cimas de los montes sacrificaron e incensaron sobre los collados debajo de las encinas, álamos y olmos que tuviesen buena sombra. Esto está hablando de mal. Bien, están sacrificando no conforme a la ley de Dios. Bien, se sacrificaba en el templo o en los lugares que había establecido Dios. Esto está hablando de rituales paganos. Bien, rituales con dioses falsos, donde ahí no sacrificaban un corderito, sacrificaban un hijo o cosas semejantes. Bien, o sea, estamos hablando aquí completamente de acciones paganas. Dice, por tanto, vuestras hijas fornicarán y adulterarán vuestras nueras. Sobre las cimas de los montes sacrificaron. ¿Qué pasa aquí? Me falta un versículo. Espera un segundo que lo cojo de aquí. Perdona un segundito. Lo que dice a Dios en esta parte, está diciendo, os habéis metido tanto en el pecado que vuestros hijos, vuestras hijas, los que vienen después, van a seguir vuestros pasos, van a hacer exactamente lo mismo y esencialmente dice Dios, no les culpo tanto porque vosotros les habéis metido en este problema. Es como... Y esto es de las cosas más tristes que hay, ¿no? Pero los niños que se crían con dos padres que se emborrachan y se meten en pecados de todo tipo, y los niños desde pequeñísimos están ya metidos en ese mundo. Y Dios está diciendo, no les culpo a esos niños, o por lo menos no les culpo tanto. ¿Por qué? Porque la culpa lo tienen los padres. Está hablando de eso. A ver, ahora busco el versículo que me falta ahí arriba. Dime. Eso quiere decir que la enseñanza está en casa, no en el colegio ni en la calle. Sí, exactamente. Y Dios reconoce eso. O sea, Dios pone la culpa donde debería caer. A ver, versículo 14 dice, no castigaré, este es el versículo que falta, ¿bien? No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá, es lo que decía. Su pecado realmente es el pecado de sus padres. Igual que el pecado del pueblo es la culpa de los sacerdotes y los que no están enseñando lo que deberían de hacer. 16. Si fornicas tú, Israel, a lo menos no peque Judá, y no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet-Aven, ni juréis, vive Jehová. Estos lugares, Gilgal era un centro religioso, si os acordáis, en Jueces, era
Gilgal era el primer sitio donde entraron a la tierra prometida. Bien, lo hemos visto varias veces por la tarde. Gilgal era centro religioso. Bet Aven es una perversión, o sea, es una referencia a Betel. Os suena la ciudad de Betel, me imagino. La ciudad de Betel significa la casa de Dios. Bien, Bet, El como Elohim, El Shaddai, El significa Dios, Bet es casa. Bien, bueno, aquí se llama Bet Aven, que es casa de maldad. O sea, Dios está cambiando el nombre de Betel porque lo han pervertido, bien, porque han abandonado a Dios. Y es una referencia a la ciudad de Betel, pero lo llama Dios Bet Aven, que es casa de maldad. ¿Vale? Bueno, no entréis en Gilgal, ni subáis a Bet Aven, ni juréis vive Jehová, porque como novilla indomita se apartó Israel. No os acerquéis a estos sitios porque estáis llenos de pecado. Esto es lo que está diciendo. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugar espacioso. Si se han abandonado, o sea, si le han abandonado, Dios les va a tratar como ovejas inocentes, ya está diciendo no, porque su pecado tiene consecuencias, lo que está diciendo. Hay que decir, vivimos en un tiempo donde tienes al mundo que no quiere saber de Dios y se mete en pecado. Y en tantos casos tienes a cristianos o gente que se llama cristiana que no quieren hacer más que hablar de que Dios es amor, Dios va a perdonar a todos, Dios va a... O sea, quieren simplemente hablar de todo lo bonito acerca de Dios, como para contrarrestar lo terrible que es el mundo a su alrededor. Pero mira cómo dice, o sea, la Biblia habla de consecuencias, la Biblia habla de que el pecado trae consecuencia y Dios abandona a su pueblo por su pecado. O sea, la realidad no es tan sencilla, no es tan bonita como a veces se pinta, incluso en las iglesias y entre cristianos. Dios va a castigar, es lo que está diciendo, y es exactamente lo que ocurrió. ¿Bien? Miras la historia del pueblo de Israel y Dios les castigó severamente por su pecado. Fueron llevados al cautiverio, murieron en sus pecados. Bien, estamos hablando de castigo severo aquí. Dice, Efraín, que es referencia a la nación del norte, todo Israel del norte a veces se llama Efraín. Efraín es dado a ídolos, déjalo. Esas son palabras muy severas. Dios está diciendo, ha escogido abandonarme, abandonado está. ¿Sentir? Bien, son palabras muy serias. Su bebida, dice, se corrompió, fornicaron sin cesar, sus príncipes amaron lo que avergüenza. La nación se fue hacia el pecado. Bien, acordamos que la alternativa a adorar a Dios en los tiempos estos era adorar a ídolos falsos, todos conectados de alguna forma al sexo, al paganismo, a los pecados de la carne. O sea, abandonar a Dios era simplemente seguir el camino de la carne. Y por eso la gente iba hacia estos ídolos, porque igual que los de hoy en día, pues todos siguen lo que pide la carne y ya está. Pues Dios está, por eso habla tanto Dios de fornicación. No es simplemente todo relacionado con el sexo, pero estaba tan unido la idolatría con temas de estos que la Biblia usa la palabra fornicar para todo esto. Dice, sus príncipes amaron lo que avergüenza. El viento los ató en sus alas y de sus sacrificios serán avergonzados. Bien, los sacrificios paganos, los sacrificios a los dioses falsos. Dios está diciendo, todo lo que están haciendo les lleva a la vergüenza, les lleva al castigo. Ahora, recordamos, estamos en el libro de Oseas. Bien, y aquí estamos hablando, o sea, la ilustración aquí es de Oseas, su mujer, Gomer, que abandona, y no sabemos todas las razones, no sabemos el porqué de todo, simplemente sabemos los detalles que nos dice la Biblia. Ella abandona al marido, al que le ama, y escoge el adulterio, ¿bien?
en muchos casos pues es exactamente lo opuesto, ¿no? Y el hombre es el que escoge el adulterio. Eso no tiene nada que ver con quién es el hombre y quién es la mujer aquí. Simplemente es el caso de Oseas, ¿no? Obviamente ese pecado por una parte, pecado por otra parte, esto no tiene nada que ver con hombres y mujeres aquí. En el caso de Oseas tienes eso, a su esposa que comete adulterio y simplemente escoge algo externo esperando que sea mejor que su marido. Y en el caso de Gomer, sabemos que eso le llevó a la esclavitud, le llevó a meterse en un lugar donde no podía salir. ¿Bien? Se convirtió en esclava por lo que había hecho. Y tenemos en el libro de Oseas la historia, o vemos cómo Oseas va a por su esposa, la rescata, la trae de nuevo así y se repara milagrosamente, porque no se debería haber podido reparar para nada, ¿no? Pero se repara ese matrimonio y se restaura la relación donde los dos se vuelven a amar, ¿bien? Y se repara la cosa. Y en su contexto, bien, esto estamos viendo el principio, donde Dios habla del abandono, y llegaremos en próximos capítulos a el perdón, ¿bien? Hoy el enfoque es muy en el castigo de Dios, hoy el enfoque es en las consecuencias del pecado, pero muy pronto, en próximas semanas, vamos a llegar a lo positivo también, ¿bien? Hay que recordar en qué contexto estamos aquí, ¿bien? Pero, habiendo dicho eso, el enfoque de hoy, el enfoque de este capítulo, ¿bien? Y la lección del capítulo 4 de Oseas es muy sencillamente la falta de conocimiento de Dios, que es lo que ocurrió en el pueblo judío, ¿no? Dejaron de conocer a Dios, nos lo dijo Dios en el versículo 1. La falta de conocimiento de Dios les llevó a un ciclo de pecado que les apartó más y más y más de Dios y les llevó a la tragedia completa. ¿Bien? Todo por falta de conocimiento de Dios. Vemos que Dios echa más culpa sobre los sacerdotes y los profetas que deberían haber enseñado al pueblo y frenado al pueblo y debían haber hecho más. Dios culpa más a esas personas que a las personas cualesquiera, pero Dios castiga a todos por su propio pecado. ¿Bien? Y yo creo, para mí esto tiene dos aplicaciones muy sencillas. Dos cosas que nos llevemos a casa para hoy. Bien. Primero, las consecuencias de la falta de conocimiento de Dios son devastadoras. Bien, estamos en el libro de Proverbios los miércoles, vemos todo acerca del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es el principio de la sabiduría y eso es el camino que Dios quiere para ti. Y todo camino aparte de ese lleva a la tragedia. Bien, eso, número uno, eso es la aplicación más sencilla. Busca el conocimiento de Dios en la Biblia, en la iglesia, en donde puedas aprender acerca de Él. Enfoca tu vida en Dios y estás en buen camino, y cualquier otro camino va a llevar a la destrucción como aquí, ¿vale? La segunda aplicación, y yo creo que más de lo que trata este capítulo, es quizás de más miedo, ¿bien? Y nos debería hacer pensar más, porque Dios culpa a los líderes judíos, los sacerdotes les culpa mucho más que el pueblo ordinario, ¿verdad? Y cuando lo traemos a nuestro contexto, ¿qué somos nosotros como cristianos? Los que conocen a Cristo aquí, los que han sido perdonados por sus pecados. Si tú conoces a Dios, tú eres un sacerdote. Tú eres el intermediario entre los inconversos y Dios. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad compartir a Dios con los demás. Y cuando los demás no conocen a Dios, es su problema y Dios va a castigar. Pero Dios pone más culpa sobre el que más conoce por no hacer su trabajo. Bien, todo este capítulo tiene la condena más fuerte para los sacerdotes, los que debían haber hecho más. Y tan fácilmente nosotros, como sacerdotes, como intermediarios, nos distraemos
y vivimos nuestras propias vidas y vivimos, no nos metemos en idolatría y pecados grandiosos quizás, no estoy hablando de eso, pero nos distraemos y no hacemos nuestro rol, no cumplimos nuestro rol como intermediarios y no hacemos suficiente para dar el evangelio a los demás. Eso debería hacernos pensar, ¿bien? Ninguno aquí es responsable por el alma de un inconverso. Tú no puedes salvar a nadie y tú no puedes, o sea, si uno no conoce a Cristo, no es que tú puedas corregir eso. Pero nuestro propósito en la tierra como cristianos es dar el conocimiento de Dios a los demás. Y si no estamos haciendo eso con todas nuestras fuerzas, eso es un problema. Y de eso trata este capítulo. Yo creo, más que de ninguna cosa. En la aplicación es sencilla. Nosotros tenemos el deber, la responsabilidad de ser intermediarios. Los que tenemos acceso a Dios, acceso al conocimiento de Dios, debemos de intercesar por el pueblo que no conoce. Quizás empezando con familiares, compañeros de trabajo, amigos, amistades, las personas más cercanas, ¿bien? Eso tiene que ser el enfoque. Por eso estamos aquí. Y Dios sabe lo que hacemos y lo que no hacemos. Dios conoce nuestro corazón. Y Dios culpa al que no está haciendo, al que no está cumpliendo su trabajo. ¿Cómo podemos compartir a Dios con los demás? Conociendo a Dios. O sea, no podemos compartir algo que no conocemos. Tenemos que enfocarnos en el conocimiento de Dios. Eso es al final la raíz de extraviarnos del plan de Dios. ¿Bien? Y eso es el final del capítulo 4, conocimiento de Dios. Palabras fuertes, y lo siento por visitas porque es un poco pasaje fuerte, pues bueno, es importante y es parte de esta historia más grande que es una historia de redención. La historia de Oseas es bonita, es tremenda, es de perdón, sí, pero es seria. Bien, vamos a terminar orando. Si hay cualquier pregunta, pues hablamos después. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por este tiempo en tu palabra. Pido que nos ayudes a conocerte más, pido que nos ayudes a enfocarnos en ti, que tú seas lo primero en nuestras vidas. Te damos gracias por todo, ayuda a cada uno aquí a vivir más por ti y a glorificarte en esta semana. Y te lo pedimos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén.